Gracias. Shabbat Shalom, familia. Gracias por conectarse con nosotros a través de Zoom. Este que le habla el pastor José Vargas de la congregación Yeshua Ner Tamid, que pastorea nuestra pastora y doctora Nereida Romero, la cual le enviamos saludos. Yo sé que ella después va a ver este video. Y a todos los hermanitos que están por allá, por la tierra de nuestro Padre, Israel. Amén. Así que gracias le damos al Eterno por esa bendita bendición de que ellos hayan podido ir para allá. Oremos, ¿verdad? Para todos aquellos que anhelamos también el deseo. Yo soy uno que estoy deseoso de poder ir junto a mi esposa allá a la tierra de nuestro Rey. Amén. Esta noche vamos a estar hablando sobre la porción de esa noche. La porción lleva por nombre Tetzaveh. Déjenme compartirles un PDF. Me gusta siempre traer un PDF para que así podamos, amén, podamos entender qué es lo que está sucediendo. Demos un momentito que aquí está pasando algo. Ahora sí. Como dije, la parashá lleva por nombre Tetzaveh, y Tetzaveh lo que significa es mandarás, o como en otras versiones es ordenarás. Y esta porción comprende desde el libro de Shemot. Shemot lo que significa es en plural nombres. Éxodo, como comúnmente conocemos, capítulo 27 del verso 20 al capítulo 30 verso 10. Son 3 capítulos en esta noche. Así que la Haftará está en Primera de Samuel, capítulo 15, versos 2 al 34, y también Ezequiel, capítulo 43. Perdón que se me olvidó poner Ezequiel. Capítulo 43, los versos del 10 en adelante. Y en el Brit Hadashah, los nuevos escritos es Mateo capítulo 5, los versos 13 al 20, y Hebreos capítulo 13, del verso 10 al 17. Prendas de honor. La gente dice, no es el exterior lo que importa, solo importa el corazón. En realidad, el exterior a menudo revela mucho sobre lo que sucede en el interior. Meditemos en eso. Como siempre, hacemos nuestra bendición por la bendita y santa Torá de esta noche. Baruch et Adonai Hameoram, Baruch Adonai Hameoram leolam baed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et toratot, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Decimos en español. Bendecir a Hashem el bendito. Bendito es Hashem, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torá. Amén. Tetzaveh, como dije, está en el capítulo 27, del verso 20 al 30 a 10. Y aquí sí que está Ezequiel 43, verso 10, capítulo 43, los versos del 10 al 27. Tetzaveh es la 20ª lectura, como sabemos, y significa mandarás o ordenarás. Como en el primer versículo de la lectura que dice, tú mandarás. Este es Hashem hablando a Moisés. Tenemos que recordar que aquí Moisés está todavía sobre el monte y Hashem le está mostrando todas las cosas que él debe de hacer
y cuando baje del monte. A los hijos de Israel que te traigan aceite limpio de aceitunas batidas para el alumbrado, para hacer una lámpara que estuviese encendida continuamente. Y eso está en Éxodos, capítulo 27, el verso 20, que nos dice... Perdón, un momentito. Fui muy adelante. Tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite limpio de aceitunas batidas para el alumbrado para hacer una lámpara que estuviese encendida continuamente. También vemos que esta porción continúa narrando las instrucciones para la construcción del tabernáculo de Mishkan o del espacio sagrado, enfocándose particularmente en el sacerdocio que iba a servir en ese santuario. A los hijos de Israel se les ordena confeccionar prendas especiales para que Aarón y sus hijos, quienes la usarían mientras ministraban como sacerdotes, y sabemos quienes tenían que, estas personas que iban a confeccionar todas estas ropas, iban a ayudar a construir el Mishkan, eran personas que Hashem los había dotado de un espíritu de sabiduría. Después de describir las vestiduras sacerdotales, la porción concluye con las instrucciones para la consagración ritual de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. En esta porción de la Torá, aunque Moisés tuvo a cargo de establecer la administración, porque tenemos que recordar que Hashem, mientras él estaba en el monte, Hashem le estaba enseñando todo lo que debía hacer Moisés tan pronto bajara de allí del Sinaí. Y el orden del servicio sacerdotal en el Mishkan, su nombre no aparece en esta parashá del monte, el nombre de Moisés. A través de esta porción surgen unos temas. El verso 20, el aceite para el encendido de la menorá. El capítulo 28, el verso 1, vestimentas para el sumo sacerdote o el Cohen Hagadol. Siempre tenemos que enfocarnos de que usar, ¿verdad?, los nombres correctos. Es el Cohen Hagadol. Éxodo, el verso 6 del capítulo 28, habla de el efod. El verso 15, el pectoral. El verso 31, otras vestiduras sacerdotales. Recuerden que las vestimentas de los sacerdotes no eran iguales a la que iba a usar el Cohen Hagadol. Las ofrendas diarias, lo vemos, capítulo 29, 1, la ordenación de el Cohen Hagadol y los Kohanim. Y el verso 38, las ofrendas diarias. El capítulo 30, el verso 1, el altar del incienso. La Hatará, capítulo 43, versos 10 al 13, que nos trae, allí nos habla de que es un mandamiento construir un templo para Adonai, o una casa, como usted quiera llamarle. Esta parashá o esta enseñanza tiene 7 mandamientos. Y siempre que estudiemos esta, a mí se me quedó mi Biblia porque quería enseñar esa Biblia. A ver, tú no la tienes por ahí, ¿verdad? La Aleph. No. Si usted se puede hacer de la Biblia Aleph Tav, una Biblia muy buena, en esa Biblia usted va a encontrar todos los mandamientos, desde el primer mandamiento que se dio hasta en Génesis, hasta los mandamientos que se dieron hasta el libro de Devarim. Muchos mandamientos que tiene esa Biblia y es muy buena, se la recomiendo. Porque también le ayuda a conocer, cuando dice un párrafo, al lado del párrafo le dice las palabras en hebreo y están escritas. 7 mandamientos, 4 performativos que se pueden hacer
y 3 prohibitivos. Mandamientos son el número desde el 98 al 104 de los 613 mandamientos. Como siempre, estas enseñanzas tenemos que siempre estudiarlas bajo la metodología de nuestro hermano y Moré Rico Cortés. Quizás esto puede sonar cansado cuando hablamos de estas metodologías, pero desde que yo me he dado la tarea, y por ahí está mi amado amigo pastor Augusto, hemos entendido siempre que como único podemos entender cuál es el mensaje de que el Señor nos quiere transmitir a través de las Escrituras, tenemos que conocer esta metodología y nos va a ayudar a entender, a conocer verdaderamente qué es lo que está sucediendo a la audiencia que fue escrita, porque recuerden que la Torá no fue escrita a nosotros, sino dirigida a nosotros. ¿Amén? Así que la audiencia, como todos sabemos, se llama Israel. Y esta metodología tenemos que estudiarla como siempre, bajo convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacio sagrado, y esta es una de las esferas que está conectada con esta paracha junto con honor, porque las vestiduras que se le pusieron a Aarón eran vestiduras de honor. Y también vemos, que vamos a leerlo ya mismo, vemos también que estos Kohanim y el Kohen Hagador tenían que pasar por un rito tanto pureza moral y ritual. Que eso tiene que ver con nueva creación. ¿Por qué es importante estudiar los mandamientos? Porque nos van a ayudar a no cometer errores. Por eso es importante estudiar los mandamientos y conocer, para que así vayamos a través, cada vez que estudiamos estos mandamientos, nos vamos cada vez, yo podría decir, perfeccionando paso a paso. Porque mientras estamos en estas carnes, pues estamos exentos de cometer errores, fallarle al Eterno. Pero vemos que estos mandamientos nos ayudan mucho. Y si usted quiere, para los nuevos que han venido entrando, usted quiere conocer los mandamientos, estudiar los mandamientos desde Génesis hasta el libro de Devarim, Deuteronomio, vaya a tesorosdeltemplo.com y allí están todas las clases que nuestro Moré Rico Cortés nos da todos los miércoles a las 10 de la mañana a través de el grupo de metodología. Número 1, precepto de encender el candelabro en el santuario, Éxodo 27:21. Precepto de encender las lámparas de la menorá en el lugar santo o en el espacio sagrado y hacer que el encendido arda para siempre. La lámpara occidental, la segunda desde el lado este de la menorá, tenía que arder continuamente día y noche. Si se apagaba, había que reencenderla inmediatamente. Precepto número 2. Precepto para los Kohanim de ponerse sus vestiduras para hacer su servicio en el templo. Era un mandamiento que tanto el Kohen Hagador como los sacerdotes, tenían que usar las ropas que fueron confeccionadas y fueron las ropas que Adonai dijo que eran las que tenían que usar cada vez que iban a auspiciar el servicio en el Mishkan. Precepto, mandamiento 3. Precepto para los Kohanim de que el pectoral no se desprendiera del efod. Capítulo 28, verso 28. Estaba prohibido desatar las cuerdas que también estaban atadas al efod, que mantenía la coraza en su lugar contra el pecho del Kohen Hagadol durante el tiempo que estaba realizando su servicio. A esta ropa que se le había sido confeccionada al Kohen Hagadol,
no se les podían desprender de encima. Había que tener un cuidado tremendo, así como nosotros cuando compramos algo nuevo que buscamos la manera para que no se nos rompa y uno estaba mirando y para que, ¿verdad? Pues eso más o menos es lo mismo que está sucediendo con el Cohen Hagadol. Número 4, prohibición de desgarrar el manto, el mei del sumo sacerdote. Estaba prohibido cortar el manto con tijeras o cualquier otro instrumento. El borde alrededor del cuello se doblaba, se hacía un dobladillo para que el mei no se rompiera. Incluida en esta misma está la prohibición de rascar cualquier otra vestimenta sacerdotal. Éxodo 28:32. Número 5, precepto de comer la carne de las ofrendas de pecado, hatat, y de las ofrendas de culpa, sham. Las ofrendas por el pecado y por la culpa se llaman ofrendas de santidad superior. En esta misma o en este mandamiento se incluyen las reglas de que los sacerdotes, los kohanim, debían comer la porción que les correspondía de todos los sacrificios que se llaman ofrendas de santidad menor. Éxodo 29:33. Número 6. Precepto de quemar el incienso en el altar dorado. El servicio del incienso se hacía diario y consistía en unas determinadas medidas, 100 dinares, la mitad de la cual se quemaba por la mañana en el momento en el que el sacerdote limpiaba las lámparas de la menorá. Porque tenemos que recordar que habían dos tipos de sacrificios, también uno por la mañana y uno por la tarde, que estaban encendidas toda la noche y la otra mitad por la tarde, antes de la puesta del sol, cuando el cohen iba a encender las lámparas. Durante el servicio del incienso, el área del Heijal era despejada de todos los demás sacerdotes en el área, excepto el Kohanim o el Cohen, encargado de hacer servicio de incienso. Éxodo capítulo 30, verso 7. Prohibición de quemar y ofrendar algo en el altar de oro. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque luego vamos a estudiar la razón por qué Nadab y Abiú murieron. Estaba prohibido quemar o ofrecer cualquier cosa en el altar de oro que no fuese el incienso diario. Sin embargo, una vez al año, como parte del servicio de Yom HaKippurim o Yom Kippur, el Cohen Hagadol rociaba sangre de la mezcla de la ofrenda por su casa y la sangre del macho cabrío para Hashem en las 4 esquinas del altar. Éxodo capítulo 30, el verso 9. Así que teniendo esto en cuenta, vemos ahora que Hashem le dice a Israel en el Salmo 52:8, pero yo soy como un árbol de olivo frondoso en la casa de Elohim. Yo pongo mi confianza en la misericordia de Elohim por siempre y para siempre. El olivo y el pueblo de Israel. Se destaca la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel. Como el aceite de oliva es el más selecto de todos los aceites, el pueblo de Israel es la más santa de las naciones. Por eso vemos que cuando leemos Pedro, dice, vosotros sois nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, linaje, ¿verdad? El aceite es producido por medio de fuertes presiones. De la misma manera, oiga esto, los hijos de Israel se purifican o no purificamos nuestros corazones y vuelven al Eterno cuando están bajo la presión de las naciones.
Yo le pregunto, ¿estará usted siendo machacado en este tiempo? Recuerde que Hashem quiere extraer de nosotros lo mejor. Así que mediten eso. Todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se mezcla con las demás. Así el pueblo de Israel es la única nación en la historia que no ha sido devorada por las naciones sin perder su identidad. Si el aceite es metido en otros líquidos, flota a lo más alto. Así los israelitas que cumplen la voluntad del Eterno son elevados. O sea, son hechos una nueva creación, cambiados de estatus, de vergüenza a honor, para poder estar en el espacio sagrado. Aunque estemos pasando, oiga esto, aunque estemos pasando por presión y por machaque, no debemos perder nuestra identidad, ni tampoco mezclarnos. Porque mientras nosotros nos mantenemos en esta esfera de la vida, nos mantenemos en el orden, guardando el convenio. No puse eso de la pastora, pero cuando nosotros nos mantenemos dentro del convenio, aún siendo machacados y apretados, sufriendo, llorando, si nos mantenemos en esta esfera de la vida, en orden, guardando la santidad, haciendo la justicia y bondad, trayendo honor al nombre de Hashem, viene Hashem, usted y yo quedamos recíprocos de Hashem, porque él, por medio de su pacto, nosotros al escuchar, al guardar, al hacer, al amar, al caminar, guardando que las instrucciones, los mandamientos, los hukim y los mishpat, Hashem nos da lealtad, vida, reposo, bienestar, prosperidad y fidelidad. Así los israelitas que cumplen la voluntad del Eterno son elevados por encima de los demás pueblos del mundo. Usted y yo estamos llamados a hacer diferencia con los de afuera. Y lo vamos a ver ya mismo. Como el aceite sirve para iluminar al mundo, así la sabiduría que radiaba a través del Beit Hamistad, el templo sagrado, que no mucho le gusta esta palabra, iluminaba el mundo entero. ¿Por qué? Porque dentro de ese templo se tenía que guardar la santidad del nombre de Hashem. Su presencia estaba en ese lugar. Y espero que esta noche el pastor Augusto me dé que pueda pasar la prueba hoy. El aceite para el alumbrado no podía tener sedimento, como usted y yo no podemos tener sedimento en nuestras vidas. Porque recuerde, Hashem va a sacar de nosotros en medio de la presión, porque muchas veces vemos en la historia que Dios usó personas de enemigos de Israel, y perdonen que se me olvidó traerle lo de Amalek, pero se lo traigo al final. Vemos que Hashem muchas veces usaba el enemigo para venir contra su pueblo. ¿Cuál era el único fin? De que el pueblo se volviera a Hashem. El olivo se cosecha durante el invierno. Estuve leyendo esta semana y no traje la información, pero usted puede averiguar a través del internet. Ponga
el proceso de la aceituna. Hay unas aceitunas que son verdes y hay otras que son negras, pero ambas pasan por un procedimiento antes de ser puestas en las botellitas esas. En el tiempo del segundo templo, del Beit Hamikdash, se cosechaba 3 veces cada año. La primera cosecha era de la aceituna que estaba en la punta de las ramas, que habían madurado primero por los rayos del sol. La segunda, quiero traer este contexto para que sepan por qué Hashem pidió el aceite. Y otra cosa que también tenemos que hacernos cada vez que estudiamos toda esta historia, usted no se ha preguntado de dónde Israel iba a sacar el aceite, si supuestamente ellos iban por el desierto. Es interesante esto, porque cuando hablamos de desierto pensamos de que es todo arena, 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 arena. Pero tenemos que pensar que, como dice la Torá, que los pensamientos de Hashem no son iguales a los de nosotros y que tampoco sus caminos son iguales a los nuestros. Vemos entonces que cuando Hashem sacó al pueblo de Israel, que los vagó por el desierto, Hashem sabía que allí habían animalitos, allí habían niños, allí había ancianos. So que maybe cuando el Señor llevaba a diferentes lugares al pueblo, quizás habían árboles, habían agua. Por eso que cuando tengamos que estudiar estas cosas, pero ¿qué, de dónde ellos van a sacar la aceituna? Si siempre están por el desierto. La segunda cosecha era de las aceitunas que estaban entre las ramas y la tercera cosecha era de la aceituna que maduraba más tarde. Primero se machacaban las aceitunas en un montero. El aceite que salía de allí fue el único apto para la menorá, el candelabro, porque no tenía residuos. Luego que prensaban la aceituna con un madero y finalmente fueron molidas como piedras de molino, el aceite que salía de estas dos últimas servía para las oblaciones de harina, pero no para la menorá. También la menorá no ardía 24 horas al día. Solo se encendía por día en la tarde. A la misma hora que el segundo cordero diario fue sacrificado en el atrio, a la hora cuando murió el Mesías Ben Yosef, el hecho de usar la expresión continuamente no significa que estuviera ardiendo todo el tiempo. Pero tenemos que tener que el Cohen Hagador iba por la mañana, la limpiaba, le cambiaba las mechas, le echaba el aceite y para encenderlas por la tarde. La misma palabra se encuentra en Éxodo 29:42 y Números capítulo 28, verso 6, donde se habla de un sacrificio diario también, continuamente. En Éxodo 25:30 la misma expresión se refiere a poner los panes delante del Eterno una vez por semana. Y estudiamos la semana pasada que cuando se requirieron ese pan tenía que estar toda la semana hasta el día antes de Shabbat, iban y lo cambiaban. Pero se mantenía fresco. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16 nos dice, ustedes, refiriéndose a nosotros, a Israel, porque hay muchos que dicen, yo no soy Israel, yo no tengo que estar haciendo lo que ellos hacían. Bueno, aquí dice Yeshua, ustedes son la luz. Si nos decimos llamarnos luz, tenemos como tal mostrar de que verdaderamente somos luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. ¿Sí? Tenemos que recordar que el templo de Jerusalén estaba en el monte alto y había más santidad en el templo que en la misma Jerusalén. Igualmente, cuando la gente
enciende una lámpara, no la cubren con un tazón, sino la ponen sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen, o sea, la justicia y bondad. Y alaben a su Padre que está en el cielo. Muchas veces nos preguntamos cómo nosotros nos podemos ganar a los de afuera. A veces no es solamente con palabras, a veces con hechos. Ese es el mejor testimonio y comportamiento. Juan 8, verso 12 dice, Yeshua les habló de nuevo. Yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga, esto es para aquellos que, ¿verdad? Yeshua caminó como judío, habló como judío, se libró fiesta judía. Yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida, haciendo conexión con la menorá del templo. Cacho, yo creo que Pastor Augusto hoy me tiene que dar un A tremendo. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque principal de esta parashá? Te sabe, si nosotros vemos, tiene más o menos una conexión con la parashá de la semana pasada, Terumá. Los hijos de Israel tenían la responsabilidad de traer el aceite. Por eso digo, ¿cómo ellos iban a conseguir el aceite? Si supuestamente ellos estaban en un desierto de arena. Pero Hashem sabe todo. Hashem no le va a decir a Moisés, quédate aquí 40 días conmigo y 40 noches y te voy a mostrar esto, pero procura tú de cómo vas a conseguir las cosas. Ya yo te di el diseño, ya te di el plano, pero procura tú cómo tú vas a encontrar lo que yo te estoy diciendo. ¿Dónde Moisés va a conseguir la madera de acacia? ¿Dónde va a conseguir el oro? ¿Dónde va a conseguir el lino? Ese el aceite era el que mantenía la llama encendida perpetua y continuamente en el lugar santo. Los sacerdotes o los Kohanim debían aplicar el aceite que era traído diariamente a la menorá. Todos los días había que echarle aceite a la menorá. Vestiduras sagradas de los Kohanim. Éxodo capítulo 28, del 1 al 43 y al 39, 1 al 3. Y tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos hoy día no quieren saber del templo, la Torá nos da un mandamiento. No solamente levantarle la casa a Hashem, pero dice también que hay que estudiarla. Muchos dicen que cuando el Mesías venga, que entonces me explique lo del templo. Pero yo le pregunto a esas personas, ¿cómo usted entonces se va a presentar a su rey si no conoce el protocolo? Si una persona que cometió un delito va donde un juez, se le presenta un juez así como decimos los puertorriqueños, como Pancho por su casa. Y le dice, mira, yo quiero que tú me hagas un juicio ahora para salir de esto ya.
el juez se le va a quedar mirando. Ven acá, ¿y este de dónde salió? Tiene que conocer los protocolos de la corte. Yo estoy más que seguro que cuando estaba el Sanedrín, nadie se iba a presentar al Sanedrín como le estaba la gana. Había un tiempo para hacer las cosas. ¿De qué se componían las ropas del sumo sacerdote? La mitra, capítulo 28, verso 39, la plancha de oro, piedras de ónice, como se conoce el efod, Éxodo 28, 6, 14, el urín, Éxodo 28, 30, el cinto, Éxodo 29, 39, el pectoral, capítulo 28, 15, el tumín, verso 30, el efod, 28, 31, el incensario, Levítico 16, 12, la túnica de lino, 28, 40, también las vestiduras de los Kohanim eran diferentes a las vestiduras del Kohen Hagadol, que se componía de una ropa de lino completa con un cinto y un turbante. Capítulo 28, las vestiduras sacerdotales. Vemos entonces que en esta parashá el Eterno da instrucciones precisas respecto a la ropa que debían vestir los sacerdotes. Y como dije al principio, habían personas que tenían que estaban solamente diseñados para, o sea, que el Eterno los había dotado de el lino, o sea, no del lino, sino que eran dotados de estos hombres, estas personas que iban a bregar con oro, que iban a bregar con las ropas de lino, eran personas que habían sido dotadas de un espíritu de sabiduría. Deberían ser hechos personas a las que Adonai hubiese puesto sabiduría y habilidad para confeccionarlas, pues debían ser perfectas, ya que serían utilizadas para el servicio a Adonai. Las vestimentas del sumo y del Kohen Hagadol eran diferentes de los demás sacerdotes, como lo vimos en la lámina anterior. Consistía en un kohet o shosen, pectoral, un efod, especie de delantal, una túnica, un turbante, pantalones de lino, cinturón. Una vez concluidos los de las vestimentas, se tomarían 2 piedras de ónice en las que se escribirían los 12 nombres de los hijos de Israel, una al lado derecho y unos 6 al lado derecho y los otros 6 al lado izquierdo. 6 en una, 6 en la otra. Estas tendrían engaste de oro y serían puestas en los hombreras del efod. El Shohen Hamishpat, el pectoral del juicio, debería tener 12 piedras, representando así a las 12 tribus que siempre deben estar en el corazón del Kohen Hagadol y delante de Adonai. Por eso tenemos que dar gracias a nuestro Dios, que hoy día nuestro Mashiach nos está representando a cada uno de nosotros delante del Eterno. ¿Cuál era la función, la razón por la que el Eterno puso levitas a ayudar a auspiciar el servicio en el templo? Dice, los levitas ayudaron a servir como un recordatorio para el pueblo. Vemos que, como dije en Primera de Pedro, que nos habla que Israel fue llamado una nación santa. Otra cosa, y esto es un mensaje para aquellos que se hacen llamar levitas, porque en el otro campamento, especialmente en los grupos de adoraciones, se hacían llamar levitas. Yo soy el levita fulano de tal. Pero el levita en el templo tenía una función que tenía que hacer. No era solamente vestir de blanco
no era solamente ayudar al Cohen Hagadol. Dice aquí, debía enseñar e instruir al pueblo en relación con las cosas santas. Si estos levitas fallaban, aún el mismo Cohen Hagadol fallaba en el servicio, tenían que no destruir, sino parar todo para hacerlo de nuevo. Levítico 10 del 11 al 10. Para que ustedes, este es el propósito también de los levitas, para que ustedes distingan entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que ustedes les enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos, los jukim, que Adonai les ha dicho a ellos por medio de Moisés. Así que el que hoy día se hace llamar levita, le puedo hacer llegar esta lámina para que entienda si verdaderamente es un levita. Porque si no cumple con la función o el rol verdaderamente de lo que es un levita, no puede llamarse. Porque tenía un rol y una función que debía cumplir dentro del espacio sagrado o en la casa de Adonai. Había que guardar la santidad. Había que tener orden. Y esto es algo importante que tenemos. Por eso es que yo les invito para que estudien esta metodología. Nuestro hermano Pastor y Augusto está trayendo unos estudios buenos y nos está ayudando a entender cada esfera. Y aún nuestra pastora que comenzó la de nosotros. Por eso es importante conocer bien esta esfera. Y esto no tiene que ver con Kabbalah ni nada por el estilo. Esto es algo que debemos de estudiar para poder entender la casa de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Él requiere de cada uno de nosotros? Tenemos que estar en convenio, haciendo justicia y bondad, trayendo honor al nombre de Hashem en medio de las naciones, siendo nueva creación y trayendo el orden. Es como único, podemos decir que yo soy luz. Si yo digo que soy luz, voy a poner aquí para que. Si yo digo que yo soy luz, entonces tengo que cumplir con esta esfera. No tan solamente con esta, sino también con esta otra. Porque si quiero bendición, tengo que escuchar, dar, hacer, amar, caminar. Y eso me va a ayudar a mí a mantenerme dentro del pacto, del convenio, honrando el nombre de Hashem. Y eso me va a traer a mí, porque entre Hashem y yo hay una reciprocidad. Yo hago, él hace. Yo cumplo, él cumple. I love it. Estudiar esto. Ahora, es importante entender que tenemos que cuidar y guardar de cómo nos comportamos aún fuera, allá afuera, mientras estamos afuera, en el trabajo. Rol y función del Cohen.
La tarea del sacerdote era el mantenimiento de los límites. Por eso habían límites en el templo. Nadie podía traspasar los límites. Y perdone que no puse la palabra, pero el pastor Augusto después dice la palabra que se ponían límites. Hay unas cosas que se usaban en el templo, algunas marcas, que nadie podía pasar de cierto perímetro. Hay una palabra, se me olvidó y perdone que no la puse aquí. En distinguir una cosa de otra y aplicar las reglas apropiadas. Eso era para traer orden, para separar o distinguir, para instruir. Esa era la función del Cohen Agadol junto con los levitas. Ezequiel 44, 23 al 24, y este es el texto que no muchos, ¿verdad? Pero dice en Ezequiel 44, los versos 23 y 24, ellos tienen que enseñar a mi pueblo, y esta es la haftará de mañana, enseñar a mi pueblo, a la audiencia que fue escrita la Torá, la diferencia entre santo y profano y habitarlos para reconocer entre lo limpio e inmundo. Serán jueces de sangre, porque tenemos que entender que cuando estaba la corte judicial se componía de 71. 23 de ellos eran personas que podían ejecutar juicio. ¿Por qué? Porque estaban dotados y ellos conocían la Torá. Y rendirán decisiones conforme a mis estatutos. Y lo vimos en la Parashanti pasada, en Mishpatim. Todas las reglas que Hashem dio a Moisés de cómo se debían llevar las cosas dentro del pueblo. Porque a través de que ellos cumplían estas órdenes y estos estatutos, estaban haciendo que el pueblo se manteniera dentro del orden. ¿Por qué? Porque el Mishkan estaba entre medio de ellos, la presencia de Adonai. En todas mis festividades designadas guardarán mis mandamientos y regulaciones y guardarán mis Shabbatot Kedoshim. Como parte del pueblo santo, se supone que sepamos discernir en nuestra vida los pensamientos e intenciones del corazón. Porque recuerden, ¿qué distancia hay de la mente al corazón? Nada. Hebreos 4, 12, 3. Miren, la palabra de Adonai está viva. Está obrando y es más afilada que una espada de dos filos. Corta aún a través, y tenemos que entender que la Torá tiene su legalidad. Por lo tanto, el autor de esta legalidad demanda la justicia. Corta aún a través de donde el alma se encuentra con el espíritu y las coyunturas se encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. Por eso la Torá dice que nosotros debemos guardar nuestro corazón, porque es engañoso. Delante de Hashem nada creado está escondido, sino todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Por eso tenemos que guardar la santidad.
Porque delante de Hashem somos, como lo dice la Torá, cartas abiertas. Y nada para Hashem queda escondido. Lo leímos ahorita. La luz no puede ser ¿qué? Escondida. No se puede tapar. Y tenemos todo que en aquel día, cuando estemos delante de Hashem, dar cuenta de todo nuestro comportamiento. Deuteronomio 32, los versos del 28 al 29 dicen, ellos son una nación sin sentido común, totalmente faltos de discernimientos. Si ellos fueran sabios, lo pudieran discernir. Que reserven estas cosas para el tiempo venidero. Por eso es que cuando leemos en la Torá dice que al pueblo le faltó ¿qué? Conocimiento. Proverbios 12, 14 y 15 dice, el alma del hombre puede ser saciada del bien del fruto de su boca, nuestro vocabulario. Y a uno la recompensa de sus labios le será dada. Lo que proferimos por nuestros labios, así va a ser. Los necios, lo más malo es bregar con una persona necia. Están correctos en sus propios ojos. Y estos proverbios son dichos, pero tienen sentido. Y para el día de hoy, más con las cosas que están sucediendo. Porque hay muchos que pretenden que se las saben todas. Y nadie le puede decir nada porque ellos están vivos. Y de eso conocemos mucho. Ahora cualquiera coge un textito, lo lee, lo interpreta de una manera y se va y se levanta una congregación. Simplemente con un textito que leyó, ya se cree que se lo sabe todo porque llenó un chinero de libros y ya se creen que se lo saben todo. Y nadie le puede decir nada. Bueno. Pero los sabios, mi abuela siempre me decía, el que se junta con sabio, tarde o temprano va a terminar como ese sabio, ¿verdad que sí? Y también había otro consejo que decía que el que no oye consejo no llega viejo. Eso mi abuela siempre me lo decía. Y yo me recuerdo una vez que estando yo allá en Puerto Rico, una señora me dijo, ¿verdad? Cuando estaba en el otro campamento, mira hijo, ven acá. El Señor quiere que tú te pases con los ancianos. Y yo me le quedé así, pero yo, pues si yo soy joven, apenas estoy aprendiendo a vivir la vida ahora. Pero el Señor me dijo, yo te quiero con los ancianos, porque ellos son los que te van a enseñar. Y ancianos no es personas nada más llenas de canas. Son personas que Hashem ha dotado de sabiduría, de consejos. ¿Ve? Gracias a mi abuelita. Pero los sabios escuchan con atención el consejo. Zacarías 6, 12, 13 dice, dile a Hashem Haelión, dice, he aquí el hombre cuyo nombre es Semat el retoño, él retoñará desde su tallo y reedificará el templo de Hashem. Él recibirá poder y se sentará, reinará sobre su trono. Habrá un Cohen a su mano derecha y un consejo apacible. Y tenemos que entender que los sumos sacerdotes tenían sus profetas,
Siempre los reyes tenían sus consejeros. Job 12 y 13 dice, ¿está la sabiduría solamente en los ancianos? ¿Discernimiento solo con larga vida? Con Elohim está la sabiduría y el poder. Él tiene buen consejo y entendimiento. Las vestiduras sacerdotales los distinguían de todos los demás. Por eso estamos llamados a hacer diferencia. Por eso leí lo que leí al principio. A veces lo exterior revela lo que está en el interior. Porque Hashem no mira solamente la apariencia de afuera. Hashem mira de adentro lo que está dentro. Por eso, si miramos cuando la construcción de el Mishkan, Hashem, ¿de dónde empezó? De adentro hacia afuera. Nada, chacho, hoy el pastor Augusto a mí me va, olvídate. Eso 28:2. Harás para tu hermano Aarón vestiduras y otra cosa. ¿Sabían ustedes? Y aquí quizás haya aus. El Cohen Hagadol tenía que usar estas vestiduras cuando iba, lo vamos a leer ahorita, a auspiciar el servicio. Cuando entraba al atrio, tenía que entrar con las vestiduras, pero que cuando salieran juntos con los Kohanim, tenían que cambiarse. Y había un lugar en el templo, ahorita el pastor Augusto me acuerda el nombre, porque se me olvidó ponerlo, donde ellos cuando se quitaban la ropa, la guardaban en un lugar especial en el templo. Éxodo 28:2. Harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Hashem, que expresen dignidad, kabod, gloria y esplendor, tifará. Salmo 132:9. Sean tus kohanim vestidos de justicia y que griten de alegría tus santos. Vemos aquí que el sacerdocio fue establecido con el único fin para funcionar como mediadores para Israel. Por eso es que Cohen Hagadol llevaba las dos piedras en sus hombros y en el pectoral, y cada una de esas piedras llevaban el nombre de cada uno de los hijos de Israel. Y también está el nombre suyo y el mío. Las vestiduras o el uniforme hicieron que el pueblo reconocieran a los sacerdotes y a la autoridad que llevaban como portadores de la imagen de Hashem. O sea, el Cohen se ponía las vestiduras, aún no teniendo las vestiduras, tenía que ser respetado. Porque llevaba la imagen, la gloria de Dios sobre él. Había sido escogido junto con los Kohanim. Y si aún, y con la ropa, y cuando él salía del atrio que estaba, o sea, cuando estaba en el atrio, había que respetarlo como tal que era un Cohen Hagadol. Por eso, nosotros, cada uno de nosotros, somos portadores de la imagen de Hashem. Como tal, óigame bien y no se me enoje nadie. Como tal, tenemos que tener cuidado cómo nos vestimos. Porque eso depende de cómo vamos a ser tratados. Mi mamá me decía siempre, no importa el sitio que tú vayas, tú te vistes bien. Porque eso va a ser eso va a dar de qué hablar de ti. Por eso en la noche de Shabbat, cuando tú vienes a la noche de Shabbat, tú no puedes venir como por manga por hombro y como te da la gana.
a veces, yo sé que muchas veces venimos cansados, que lo que queremos es acostarnos a dormir, pero en el Shabbat tenemos que hacer la diferencia, porque a quien nosotros vamos a honrar ya nos está esperando en la mesa aún antes de nosotros sentarnos. Entonces yo no puedo ir con una pijama que esté hecha y roto por todos lados a celebrar el Shabbat. Yo sé que hay ouch por ahí, pero no los veo, pero gloria a Dios por eso. Pero tenemos que cuidar, hermanos, porque somos la imagen de Hashem. Muchas veces criticamos al campamento, pero ellos, a veces tenemos cositas que todavía que tenemos que aprender de ellos, porque hay cosas que ellos hacen que nosotros no hacemos. Por eso, aunque esté en la casa, pero que siempre esté vestido bien, porque usted no sabe quién pueda llegar de momento a visitarle. Usted no va, la hermana Yami, perdona que la coja de ejemplo, va a estar en una bata que ha estado desde que se levantó por la mañana en la cocina llena de grasa y todo eso, y que Duber llegue o llegue un familiar y Yami en bata, con respeto lo digo. Es una sierva, te carga la imagen de Hashem. No me cogen en bata. Por eso tenemos que cuidar cómo nos presentamos en casa cuando estamos, aun cuando venimos a la congregación, tenemos que cuidar cómo nos vestimos. Usted no va a venir a presentarse delante del rey todo descotado y tú apretado. Bueno, los que confeccionaron las vestimentas cubriendo a los sacerdotes tenían que estar llenos del Ruach, del espíritu de sabiduría. Éxodo 28:3 dice, habla a todos los artesanos a quienes yo he dado un espíritu de sabiduría y hazlos hacer las vestiduras de Aarón para apartarlos para mí, para que me puedan servir en el oficio. Las vestimentas las usaban Aarón cuando ministraba en el lugar santo. Sin ella, sería negligente en reverenciar a Hashem, en el sentido de que no presentaba ante él cuando lo había establecido. O sea, entre pocas palabras, porque a mí me dio, usted sabe que los trabajos siempre nos mandan a usar uniforme. A algunos. Pero imagínate que yo el lunes ahora tengo un uniforme y voy a mi trabajo y me presento con otra camisa que no sea el uniforme. ¿Qué me van a decir? No, vete para tu casa y ponte el uniforme y vuelve a venir a trabajar. Si no estaba cubierto, habría sido considerado un extraño. Número 18, 5 y 7 dice, tú tendrás a tu cargo todas las cosas kadoshim y del altar para que ya no haya ira contra los hijos de Israel. Yo mismo, porque tenemos que traer, estamos hablando de orden, guardando la santidad de Adonai en el espacio sagrado, en su casa, trayendo, cuando hacemos estas cosas, traemos honor a su nombre. Si usted quiere que su hogar ande en orden, comience usted haciendo la diferencia. Aún en su propio trabajo, donde quiera que vaya, vístase bien, porque eso va a dar de qué hablar. Mire que se lo garantizo como me llamo José Vargas. Yo mismo he tomado a tus hermanos los levitas de entre los hijos de Israel. Ellos han sido dados como ofrenda a Hashem para que ellos puedan hacer el servicio del Mishkan, del testimonio. Tú y tus hijos contigo ejercitarán sus prerrogativas y deberes como Kohanim, referente a todo lo que tiene que ver con el altar y dentro de la cortina. Yo confío el servicio requerido de los Kohanim a ti, la persona no autorizada que trate de hacerlo será puesta a muerte.
Estamos viendo que toda esta metodología está incluida en la historia de esta noche. Las vestimentas de Adón portaban la santidad de Hachén. Una vez que ellos entren por la puerta del patio interior, y aquí está lo que yo dije ahorita, usarán ropas de lino, no usarán ninguna lana mientras sirvan a la puerta del patio interior o dentro de la casa. Usarán turbantes de lino en sus cabezas y sus calzoncillos de lino en su cuerpo y no usarán nada que los haga sudar. Las ropas que decía Hachén, esas son las que tú vas a usar dentro cuando salgas y cuando estés dentro haciendo. Éxodo 39:28 dice, antes de salir al pueblo en el patio exterior, se quitarán las ropas en las cuales ministran, las pondrán en los aposentos Kadoshim y se pondrán otras ropas para que no transmitan su Kedushá al pueblo por medio de sus ropas. Mire qué sagradas y santas eran estas vestiduras. Prendas de gloria, belleza, dignidad y majestuosidad. Una explicación interesante es presentada por el Katav Sofer, Rabino Abraham Sofer de Presbut, 1815-1872. Uno es recordar a la persona que lo usa que es una persona especial en un estado especial. O sea, es cuando al ser vestido Aarón estaba siendo elevado a un estatus de honor, de honra. ¿Por qué? Porque portaba la santidad de Hachén, la gloria. Y esa persona no debe violar las altas expectativas del oficio que posee. Nada se podía alterar. Todo tenía que hacerse como Hachén decía. Esto se aplica a la compañía que la persona mantiene, el lenguaje que usa, las acciones que realizan, los valores que cumplen y todos los demás aspectos de su vida diaria. Por eso es que tenemos que ser personas de testimonio. Tener luz en nuestras vidas. Otros esperan que sus estándares sean serios y deberían saberlo y vivir de acuerdo según ellos. La otra razón es que los demás reconozcan que se trata de una persona a quien se debe respetar y venerar. Por supuesto, respetamos a una persona por lo que hacen, no por la oficina que tienen. Pero la oficina o la oposición en sí cogen funcionarios del gobierno, policía, rabino, maestro, padre, etcétera, merecen respeto. Por eso nuestra pastora hay que respetarla por la posición que ella tiene. Cada uno de nosotros tenemos una posición, un rol y una función. Para eso está el pastor Augusto. Hay que llamarlo como tal, pastor Augusto, pastor Jesús. ¿Por qué se merecen un respeto? Porque tienen un rol y una función. Pastora Sari, pastora José, pastor Evelyn, pastor Iván. Y ustedes son diáconos, Jasmine y Duber. Incluso si uno no tiene respeto por la persona como individuo, debe tener respeto por su estado. No es la prenda, la vestidura solamente. Hay que respetarlo. Pues esos son valores que se han perdido hoy día. Las prendas nos recuerdan que la forma en que les hablamos, los chistes que les contamos, la voluntad de seguir su dirección, la ayuda que les brindamos, los privilegios y restricciones que tienen, se ven afectadas por la posición que tienen, además de otros factores como nuestro afecto o falta de ellos, por ellos, nuestros sentimientos acerca de quiénes. Éxodo 29:1, para dedicarlos como Kadosh a ellos, para ministrarme a mí en el oficio de Cohen. Los profetas trajeron mensajes de Hachén al pueblo. ¿No que ve que tenían sus profetas? Los sacerdotes representaban al pueblo ante Hachén. Los primarios eran ser un intermediario en nombre del pueblo. En este caso, el Cohen Hagadol nos representaba delante de Hachén.
Para que Hashem fuese su Dios y para que haya una adoración adecuada, el pueblo necesitaba funcionarios religiosos que pudieran tener acceso a Hashem. Y sabemos que cuando el pueblo de Israel, ellos, cuando estaba en Egipto, ellos no tenían nada de esto. Y proporcionar la adoración y el servicio necesario a Hashem dentro de su lugar de residencia, o sea, el Mishkan. Si bien los profetas a menudo eran reformistas e individualistas, los sacerdotes estaban más institucionalizados y asociados con tradiciones permanentes. El Urim y el Tumim, estas piedras deberían ir cerca del corazón del sumo sacerdote cuando se encuentre ante la presencia de Elohim de Israel, pues ellas también recuerdan a los hijos de Israel, los que continuamente debían ser recordados en la presencia santa. Restauración de las 12 tribus, Isaías capítulo 49, los 5 y 6. Solo pueden leer después. Y en Zacarías capítulo 10, verso 6, donde nos habla sobre la restauración del pueblo de Israel cuando venga el Mesías. Isaías 49, 5 y 6 y Zacarías 10, 6. Consagración de los sacerdotes. Se nos explica detalladamente la consagración de los sacerdotes al Eterno. La dimensión ritual. Recuerden que antes que ellos se pusieran esta ropa tenían que pasar por un rito de pureza, tanto moral como ritual. La dimensión ritual, la colocación de las vestiduras del turbante, prendas accesorias, la unción del sumo del Cohen Hagadol con aceite propio de la ocasión, además de las ofrendas y sacrificios dedicados para esta ocasión, que habrían de ser un novillo sobre el que pondrían las manos y se sacrificará, cuya sangre sería rociada alrededor del altar y lo que sobraba era derramada sobre la base del este. Sus interiores serían quemados y sus carnes, cuero, intestinos serían quemados fuera del campamento como ofrenda hatá. Así que leer como asignación Levítico capítulo 8, que ahí está la ordenación. Los carneros de la ofrenda, Aarón y sus hijos tomarían un carnero, pondrían sus manos en el animal y lo degollarían, mientras que la sangre se rociaría alrededor del altar. El animal sería trozado y se lavarán sus intestinos y sus patas, las que serían quemadas junto a la cabeza. Los trozos de sacrificio como ofrenda olá, ofrenda elevada, terumá. Esta palabra aquí es terumá, en honor a Hashem. Y todas estas ofrendas tenemos que cuando Moisés bajara del monte, él tenía que hacerlas para que Aarón y sus hijos vieran cómo se tenía que hacer todo. Y la ofrenda la tenía que traer el pueblo de Israel. La sangre del carnero sería puesta en medio de la oreja de Aarón y así se haría con sus hijos también. En la oreja derecha, pondría aceite sobre Aarón, sobre sus hijos y sobre sus vestimentas. Así que se harían consagrados. Se tomaría un pan sin leudar del canasto de los panes ácimos. Todo esto junto con la cola del animal, grasa e interiores del mismo. Lo tomaría Aarón y sus hijos y lo mecería como ofrenda tenufá, mecida ante Hashem. Luego esto sería como ofrenda olá, elevada, al igual que el muslo de manera vertical y horizontal, y así quedarían consagradas Aarón y sus hijos por ley perpetua. Sucesión del sacerdocio principal y sacrificio perpetuo. Tenemos que entender que las vestimentas de los sacerdotes, cuando moría un Cohen Hagadol, tenía el otro sacerdote, en este caso, si moría Aarón, Eleazar tenía que tomar sus vestiduras. Habían de ser heredables a las generaciones nuevas y quien suceda al Cohen Hagadol. Deberían vestir con sus vestiduras durante 7 días. Esta ceremonia, ellos en esos 7 días, todos ellos iban a estar aprendiendo cómo hacer las cosas dentro del Mishkan. Cada mañana y cada tarde se haría un sacrificio también por estatuto perpetuo, 2 corderos por día en el Mishkan y el altar.
y el atrio de la misma. Allí moraría la presencia santa y él consagraría el Mishkan y los Kohanim para el servicio, quienes reconocerían que Hashem es el Elohim de ellos. Capítulo 30, el altar del incienso. El Eterno ordena la construcción de un altar de oro para quemar incienso, como es su costumbre. Ordena todo con medida precisa. Debería ser de madera de acacia y recubierta de oro tanto el altar como así también sus accesorios. Hashem instruye a los hijos de Israel para que el sacerdote, por estatuto perpetuo, a ir a limpiar la menorá, debería encender incienso por la mañana. Y, o sea, era Aarón el que tenía que hacer todo esto. ¿Quién mandó a Nadab y Abiú? Bueno, no se deberá ofrecer incienso no autorizado, ni ofrenda de sacrificio, ni minjá de harina, ni tampoco ofrenda de vino, libación. Una vez al año, Aarón ofrecerá la sangre de la ofrenda Hatá para obtener perdón. Eso lo vemos a través de Yom HaKippurim. Y hará expiación o purificación sobre él, y esto es sumamente sagrado. Reflexionemos con esto. Y ya aquí voy a terminar. La gente dice, no es el exterior lo que importa, solo importa el corazón. En realidad, el exterior a menudo revela mucho sobre lo que sucede en el interior. La santidad no significa que haya algún tipo de bondad mística unida al objeto, persona o lugar descrito como santo. Simplemente significa que Hashem no quiere que se use para ningún otro propósito que no sea el suyo. La ropa, el Cohen Hagador, no las podía usar en su casa ni por estar exhibiéndose allí por los atrios. Tenía que usarlas dentro del Mishkan. Lo contrario de algo sagrado es algo normal. Las vestiduras del sacerdote no solo eran vestiduras sagradas, eran vestiduras de gloria. La palabra hebrea traducida como gloria escabó también significan honor. Su significado de raíz está estrechamente relacionado como la palabra hebrea para pesado. Tratar algo a la ligera sería lo opuesto a glorificarlo. Maimónides señala que las vestiduras de los sacerdotes no estaban destinadas a glorificar a los sacerdotes que las vestían. En cambio, las vestiduras de los sacerdotes le recordaban al pueblo la grandeza de Hashem. Las leyes de las vestiduras sacerdotales enseñan algunas lecciones importantes sobre la vestimenta. Por ejemplo, enseñan que la forma en que nos vestimos es importante para Hashem. La ropa puede traer honor o deshonra a Hashem. En muchas congregaciones, incluso en algunas sinagogas, se ha vuelto popular vestirse informalmente, lo que hablaba ahorita. Por lo general, las personas visten mejor cuando van a un restaurante caro que cuando asisten a los servicios de adoración al Altísimo. ¡Auch! E incluso en los días de asambleas mesiánicas, la gente rara vez se viste lo mejor posible para guardar el Shabbat. Jean y camiseta los sábados por la mañana, pantalones cortos en Yom Kippur. La ropa inmodesta que revela el cuerpo se hace alarde incluso en presencia del sagrado rollo de la Torá. Por eso que cuando nosotros sacamos la Torá, tiene que haber un respeto. Porque es como decir, Hashem se está paseando por el medio de la congregación. En la cultura occidental moderna se ha vuelto común considerar el vestido y la vestimenta como derecho inalienable, que son expresiones esenciales del individuo. Es más, hemos adoptado algún tipo de piedad sumida al vestirnos. El razonamiento procede de esta manera. Dios no mira hacia afuera, Dios mira el corazón. Por lo tanto, el exterior no debería importar. Irónicamente, aquellos que visten blue jeans y camisetas para los servicios de adoración parecen considerarse más intrínsecamente espirituales que los estilos, como yo he visto, para hacer diferencia. ¿Entiendes? Que todavía se visten formalmente.
que usan sus pantalones de vestir, su gabán, su corbata, porque asumen que su vestimenta casual refleja un corazón más genuino. Las leyes de las vestiduras sacerdotales prueban que Hashem mira tanto por fuera como por dentro. Se lo dijo a Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Está fuerte eso. Y se preocupa por cómo se presentan su pueblo a los ojos del mundo. Lo dije ahorita. La forma en que nos vestimos a menudo revela lo que sucede dentro de nosotros. También reflexiona sobre Dios. Vestirse irrespetuosamente en sus días santos. Oiga esto. Vestirse irrespetuosamente en sus días santos, lugares de adoración, es faltarle el respeto. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Nosotros estamos esperando ser revestidos con estas ropas de honor. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, Hashem natan lanu Torah emet behaye olam, natan betoheinu. Baruch atah Hashem noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach melech Israel. Amén. Español, bendito eres tú, Hashem Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos ha dado la Torah de la verdad y ha establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Recuerde de suscribirse a nuestro canal. Este video va a estar allí. youtube.com. Los martes estamos orando a las 8 de la noche. Lo transmitimos por Facebook y también estamos aquí live en Zoom. Si quiere mandarnos su petición por alguna razón que no pueda entrar, conectarse, o está trabajando o está haciendo otras cosas, nos puede mandar la petición a través del email jb5840475@gmail.com y homs@yahoo.com. Nos puede también mandar un texto con su nombre, la petición, a través de los siguientes números telefónicos: 407-534-2348, 407-925-9049. Yeshua Netami, si no tiene una congregación, le hacemos la más cordial invitación todos los viernes, Shabbat, empezando a las 7 de la noche, servicio de Minjal los sábados a la 1 de la tarde, en el 1314 de ahí London Road, Brandon, Florida, 33511, y el teléfono, este teléfono es de nuestra pastora, 813-966-9625. Y aquí están los diferentes emails para ser parte de nuestros grupos, tanto en Telegram como en WhatsApp. Si usted desea recibir información de recursos. Pastor Augusto, Yeshua Nertamí de Argentina, de youtube.com, la Biblia en su contexto. Muy buena historia, hermano. Apoya a este hombre. Este hombre trae unos estudios tremendos. Estudiando la Torá y el templo, la casa de nuestro rey. La Biblia en su contexto en youtube.com. Esa belleza, la doctora Nereida Romero, Yeshua Nertamid, en YouTube. También la pueden conseguir y los viernes ella transmite cuando está aquí con nosotros. Quieto. Y también ella transmite a través de Facebook y YouTube en Zoom. Estos son los diferentes recursos para aprender y crecer. Está Wisdom in Torah Ministry, el Morel Rico Cortés, estudio de metodología en Telegram, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Activa Ministry, Pastor Edgar y Joseph Good, la Biblia en su contexto, nuestra pastora Yeshua Nertamid, un servidor, Besorah Tová, y también puede conseguir a través de Yeshua.tv y Tesoro del Templo. Miren, hermano, únase a Tesoro del Templo. El que no quiera aprender es porque no tiene deseo de crecer. Ahí en Tesoros del Templo hay de todo.
Y lo bueno de nuestros maestros es que nos proveen la información. Así que, Shavua Tov, buena semana en el nombre del Señor. Y recuerden que yo dije al principio que hoy es un Shabbat especial y se llama Shabbat Sakor, porque es el Shabbat antes de lo que hizo Amal, o sea, antes de Purim, y recordar que es un mandamiento, recordar lo que hizo Amalek. Así que gracias, ¿verdad? Todos los que pudieron ver este video. Shavua Tov, buena semana en el nombre del Señor. Así que Shavua Tov, nos veremos la próxima.